Buenos días a todos. ¿Se me oye bien, verdad? Sí, vale. Vale, de acuerdo. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Aitor Echeverría, soy arquitecto del Departamento Técnico Comercial de Béziers. Y bueno, gracias a vosotros por la asistencia, por el interés y también dar las gracias al colegio por darnos la oportunidad y darnos este espacio para poder tener esta jornada del día de hoy. Antes de comenzar, explicar, dentro de la carpeta que os hemos entregado hay una encuesta de satisfacción, valoración, que os agradeceríamos que completarais y en la cual también podéis incluir sugerencias acerca de posibles temáticas que os gustaría que pudiéramos tratar en el futuro. Entonces, bueno, al finalizar la jornada os agradeceríamos que la cumplimentarais y que nos la entregarais ya sea en mano a nosotros o si no que nos la dejarais en la mesa que está a la salida cuando os hemos entregado la carpeta. Bueno, lo recordaré a la final de la presentación, pero bueno, sería de gran utilidad para nosotros. Y bueno, pues dando ya comienzo a la jornada, a falta de que pueda venir alguien más, el día de hoy, bueno, ya sabéis un poco de qué vamos a hablar, cuál es la temática, va a ser un poco este el guión que vamos a seguir. Vamos a hacer una breve introducción a la empresa, por si alguno de vosotros no nos conocéis. Hablaremos de quiénes somos y de dónde venimos y qué servicios ofrecemos. Y luego ya nos centraremos evidentemente en el objetivo de la jornada de hoy, que es hablar de la normativa que envuelve y engloba a los sistemas SATE y bueno, y el marcado CE, que por supuesto es parte de esa normativa, ¿no? Y luego, por último, hablaremos muy brevemente, explicaremos en el área privada de nuestra página web, que es donde tenemos un poco toda la documentación que habremos mencionado anteriormente en el apartado de la normativa. ¿Quiénes somos, no? Béziers es una empresa que originalmente tenemos nuestros orígenes en Francia, en París, en 1871, donde sigue existiendo una empresa que es Béziers Francia, ¿no? Que originalmente, que es el origen de nuestra empresa. Y en España ya bueno, comenzamos nuestra actividad en el año 1930 con una fábrica en Guipúzcoa, en Pasajes. Esa fue la ubicación en la que estuvo la empresa hasta el año 2001 aproximadamente, donde ya fruto un poco de modernizar un poco las instalaciones y fue necesario cambiarnos de ubicación y nos cambiamos a Rentería, que es un municipio que está muy cerca también de la ubicación original, en el año 2001. Y aproximadamente en aquella misma época la empresa fue adquirida también por el grupo multinacional STO, alemán, también fabricante de sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Y es el grupo al que a día de hoy todavía seguimos perteneciendo. ¿Qué hacemos o qué tenemos en Béziers, ¿no? En Béziers principalmente tenemos lo que solemos denominar dos tipologías de producto. Tenemos lo que es nuestra gama de fachadas o nuestra gama de exterior y luego por otro lado tenemos nuestra gama de interior. Donde en la gama de interior históricamente hemos trabajado plastes de interior. Una de nuestras marcas más conocidas seguramente sea, por la que algunos de vosotros a lo mejor nos conocéis, es la marca Aguaplast. Y luego también tenemos pinturas decorativas de interior, pinturas especiales como imprimaciones, pastas para placa de yeso laminado y un sistema de aislamiento térmico interior del cual ya hablamos a primeros de año en este mismo espacio y que lanzamos al mercado a principios del año pasado. Y luego, por otro lado, tenemos nuestra gama de fachadas, una gama también que llevamos trabajando aproximadamente 30 años, donde tenemos productos como imprimaciones y consolidantes, productos también muy orientados a la rehabilitación, una gama de morteros y pinturas para fachadas o acabados de fachadas. En pinturas no tienen por qué ser pinturas lisas, en ese grupo también englobaríamos los acabados de los SATE, ¿no? Que son acabados más rugosos, revocos pétreos, bueno, la denominación que queramos darle. Y por supuesto los sistemas SATE, los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, ¿no? Y nos gusta destacar también que todos nuestros productos son de desarrollo y fabricación propia. En Béziers tenemos un departamento de I+D con un laboratorio donde trabajan 5 personas, donde desarrollan todos estos productos y donde allí mismo en las instalaciones de Rentería llevamos a cabo la fabricación y distribución a nuestros clientes de los productos. ¿Qué sistemas SATE tenemos, no? Muy brevemente, tenemos 4 sistemas. En primer lugar, el Béziers Term E, para sistemas, para paneles de aislamiento de poliestireno expandido, EPS, blanco grafitado. El Béziers Term L, para paneles de lana de roca principalmente. Béziers Term Organic, que es un sistema muy similar al primer sistema que he mencionado, al Béziers Term E. La diferencia es que el armado o la capa de refuerzo con malla se realiza con un revoco orgánico que
que no lleva cemento y que bueno, eso le da otras prestaciones, ¿no? Es más flexible, más deformable, aguanta mejor las posibles fisuraciones que puedan generarse. Y por último, el Bayesier Ceramic, que es el que permite aplacados cerámicos, ¿no? Y en nuestro caso, ya explicaremos y ya entraremos en el día de hoy más en profundidad en ello, todos los sistemas tienen su correspondiente certificado ETE, y que en nuestro caso los hemos llevado a cabo con Tecnalia, que es miembro de la EOTA. Y que al final para poder emitir un ETE tiene que ser un organismo autorizado, siendo Tecnalia uno de los 3 que hay en España para ello, ¿no? Junto con el Instituto de Eduardo Torroja y el ITEC. Y por otro lado también, Bayesier pertenece a ANFAPA, que ANFAPA es la Asociación de Fabricantes de Morteros y Sistemas SATE. Hasta hace unos años eran dos asociaciones independientes y hace unos pocos años se juntaron en una única asociación, aunque ya lleva mucho recorrido, es una asociación que lleva vigente desde 1987 y nosotros formamos a formar parte de la misma en el año 2019, como fabricante de sistemas SATE, ya que por supuesto también en esta asociación hay fabricantes de morteros, digamos, de albañilería o más convencionales, por decirlo de alguna manera. Y actualmente está formada por 35 empresas de todo tipo, y en el apartado del SATE para nosotros es importante, ya que lleva a cabo una labor de divulgación de los sistemas SATE y de promoción de la calidad de los mismos, y por supuesto como posible vínculo con administraciones e instituciones, que para nosotros también es muy importante. Y por supuesto, ¿qué servicios ofrecemos? ¿No? Los servicios que vamos a ver a continuación son servicios que están muy asociados con nuestra gama de fachadas, por supuesto los sistemas SATE, lo que viene siendo nuestra gama de productos de exterior, ¿no? Informes de obra, que por supuesto llevamos a cabo visitas previas, ya sea en fase proyecto o cuando esté ejecutándose la obra. Fruto de esa visita ofrecemos redactar un informe con recomendaciones en base a la experiencia que como empresa tenemos acumulada. Informes de transmitancia térmica, una pequeña primera toma de contacto para las posibles mejoras que pueda tener el edificio, en el caso de los sistemas SATE. Análisis termográfico con cámaras termográficas que disponemos en la empresa, ¿no? Esto evidentemente tiene su utilidad una vez la obra ha finalizado para ver si se han corregido también ciertos puentes térmicos. Estudios de color, tenéis aquí abajo en la imagen algunos fotomontajes que ofrecemos realizar, una ayuda que suele ser bastante útil sobre todo para comunidades de propietarios, y luego lo que viene siendo un poco toda la documentación más técnica, detalles constructivos, partidas, que disponemos en el área privada y que al final de la jornada de hoy comentaré de nuevo, ¿no? Y por supuesto podemos hacer un seguimiento de la ejecución si se nos solicita, y por supuesto si se cumple un poco lo que se ha establecido desde un principio y hemos tenido un conocimiento de todo ello, pues emitimos por supuesto una garantía de obra también, ¿no? Y por supuesto la última pata, que es el tema de la formación, ¿no? Formación que llevamos a cabo ya sea a aplicadores, ¿no? En caso de que haya aplicadores que no hayan instalado un sistema SATE previamente, como a técnicos, en caso de que tampoco tengan conocimiento de cómo se instala un sistema SATE, o simplemente una reunión previa en la cual hay un intercambio de conocimiento o de haceres, básicamente, ¿no? Y bueno, después de esta breve introducción, vamos a comenzar ya con el objeto de la jornada de hoy, acerca de la normativa de los sistemas SATE, los certificados ETE y por supuesto los marcados CE. ¿Qué es un sistema SATE? Voy a comenzar primero con una breve reflexión. Es algo que seguramente todos aquí ya tengamos una idea de lo que es un sistema SATE, ¿no? Principalmente es un sistema que se coloca sobre un soporte que ya sea existente, ya sea porque es una obra de rehabilitación o una obra nueva, ¿no? Y consiste principalmente en un panel aislante, que puede ser diferentes tipos de paneles aislantes, que se adhieren al soporte con habitualmente morteros de cemento, y que se fija también mecánicamente con una serie de fijaciones o espigas, ¿no? Y que luego este sistema SATE se refuerza con un producto, que también puede ser en base cemento o no, como hemos visto ya con alguno de nuestros sistemas, y que se le coloca una malla de refuerzo, ¿no? Una malla de fibra de vidrio. Y que luego, por último, se protege con un acabado. Principalmente estos son sistemas SATE, dicho muy brevemente, ¿no? Pero durante el proceso de elección de un sistema SATE o de instalación de un sistema SATE pueden surgirnos varias dudas, varias preguntas, ¿no? Muy brevemente, algunas de ellas, en caso de que estemos en una obra de rehabilitación, ¿cuál es el estado que tenemos que exigirle al soporte? Para ello habrá una serie de actuaciones previas, ¿no?
incluso en obra nueva también nos llegan consultas acerca de si se puede instalar un sistema SATE sin haber enfoscado previamente el soporte, ¿no? ¿Se puede? ¿No se puede? Para un mortero adhesivo, ¿vale cualquier adhesivo? Evidentemente, si estamos hablando de un sistema de un fabricante, pues el fabricante ya nos dirá exactamente qué mortero tendremos que elegir, ¿no? Pero realmente sabemos en qué tenemos que fijarnos en un mortero adhesivo para asegurarnos de que ese mortero es adecuado para un sistema SATE. En el tema de los aislamientos, lo habitual en el mercado, con un porcentaje bastante elevado, son los paneles de EPS, de poliestireno expandido. ¿Vale cualquier tipo de EPS? ¿Cómo sabemos si un EPS es válido o no es válido para un sistema SATE? Y lo mismo con todo, ¿no? Las fijaciones. Las fijaciones sí que es cierto que esta pregunta está más orientada a la propia instalación, ¿no? ¿Dónde deben de quedar? ¿Deben de quedar demasiado hundidas, más en superficie? ¿Qué posibles consecuencias supone eso, no? La malla, qué tipo de mallas hay y los acabados, por ejemplo, qué características debemos exigir a los acabados, ¿no? En definitiva, ¿sabemos en qué tenemos que fijarnos en las prestaciones técnicas de un sistema cuando elegimos un sistema SATE o cuando nos proponen un sistema SATE? ¿Conocemos los productos que nos proponen también? Y si no los conocemos, ¿cómo sabemos si son válidos o no son válidos en algunas ocasiones? ¿Y cómo nos aseguramos de sus prestaciones? ¿Cómo nos aseguramos de que ese producto del cual nos están pasando una ficha técnica, cuando nos lo sirven en obra, cumple las prestaciones que marcan la ficha técnica, ¿no? Y en definitiva, en la última pregunta, por aunar un poco todo lo que hemos comentado, ¿cómo podemos identificar y tener un control sobre las prestaciones de los productos y del sistema que se instalan en las obras, ¿no? Y para ello, para dar un poco respuesta, para dar un poco de cierta seguridad o para saber un poco en qué tenemos que basarnos, y dar un poco una respuesta a todo este tipo de dudas que puedan surgir, ¿no? Evidentemente no surgirán todas, pero algunas de ellas nos pueden surgir en algún momento, ¿no? Vamos a basarnos en la normativa que engloba los sistemas SATE, ¿no? Y para ello nos basaremos en normativa oficial, ya sea obligatoria o voluntaria, luego veremos en qué casos son obligatorias y en qué casos son voluntarias, y que por supuesto vamos a buscar siempre verificación externa, ¿no? que haya un tercero a la empresa que nos dé cierta garantía acerca de las prestaciones que está declarando la empresa. Y para ello nos vamos a basar en el Reglamento 305-2011, que es el Reglamento Europeo para Productos de Construcción, que es el que regula el marcado CE. Y por supuesto vamos a ver qué vinculación tiene con las siglas ETA, o ETA en inglés, o ETE en castellano, ¿no? European Technical Assessment o Evaluación Técnica Europea, ¿no? Como vemos aquí abajo también, ¿no? Y bueno, pues para ello, para dar respuesta un poco a esas posibles inseguridades que pueden surgir, vamos a centrarnos un poco en todos estos apartados. Entonces, comenzando un poco con el Reglamento 305-2011, el que regula el marcado CE, vamos a ver cuál es el objeto del reglamento, y esta frase está sacada textualmente del reglamento, ¿no? ¿En qué se basa el reglamento? El reglamento se basa en fijar condiciones para la introducción en el mercado o comercialización de productos de construcción, solo para productos de construcción, estableciendo una serie de reglas armonizadas para expresar prestaciones y en relación a sus características y el uso del marcado CE de los propios productos, ¿no? Y vemos aquí que ya hemos mencionado una serie de palabras clave, ¿no? Vamos a centrarnos en las palabras reglas armonizadas, prestaciones y marcado CE. Y vamos a ver qué relación hay entre esas tres palabras, ¿no? Que muchas veces nos pueden abrumar con ellas. En primer lugar, nos vamos a centrar en estas, ¿no? En las reglas armonizadas y el marcado CE, ¿no? Y es que lo habitual, y ya no hablo en sistemas SATE, sino hablo de productos individuales de construcción, lo habitual es que muchos productos de construcción tengan el marcado CE, ¿no? Y ese marcado CE se realiza en base a lo que se denomina una norma armonizada. ¿Y cuáles son esas normas armonizadas? Las normas armonizadas son las que habitualmente suelen ser ya normas UNE, por supuesto, si hay obligación de que haya marcado CE, por supuesto, esa norma está adaptada al mercado español y para eso tiene que tener la denominación UNE, que es una norma española, ¿no? Pero bueno, el origen de esa norma puede ser de un país de la Unión Europea, como puede ser el británico o el alemán, por ejemplo, ¿no? Y siempre nos tendremos que fijar en las siglas EN. Siempre que haya las siglas EN es que esa norma ya está armonizada, ¿no? Ese es el primer requisito para que haya marcado CE. Que por otro lado, aquí hago un pequeño inciso, y dentro del Consejo General el colegio, el organismo a nivel nacional del Colegio de Arquitectos Técnicos, hay acceso a la visualización de todas las normas que tengan ya la nomenclatura UNE de manera gratuita, que es algo que a veces no se conoce y que bueno, creemos que es bastante interesante, ya que supone un ahorro económico importante.
Y una vez que sabemos que hay una norma armonizada, nos puede surgir una pregunta, ¿no? Todos los productos de construcción que dispongan de una norma armonizada tienen que llevar el marcado CE. Y la respuesta a esta pregunta es la primera, al menos bajo nuestra experiencia, la primera que muchas veces no conocemos la respuesta. La respuesta es que no. No todos los productos que previamente ya tienen una norma armonizada tienen que llevar el marcado CE. Y la siguiente pregunta sería entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? ¿Cómo podemos identificarlos y separarlos, ¿no? Bueno, pues la Unión Europea publica en el Diario Oficial de la Unión Europea un listado que es muy fácilmente accesible desde Google, simplemente con poner en Google 305/2011 list, en inglés, eso es cierto. El primer resultado ya nos lleva a un link, que es este, en el cual ya nos descargamos un listado con normas armonizadas para productos de construcción. Siempre y cuando la norma aparezca en ese listado, el producto sobre el cual abre esa norma tendrá obligación de que tenga el marcado CE. Si no aparece, no tendrá obligación, y no solo no tendrá obligación, sino que no deberá llevar marcado CE. Es decir, un producto que se ensaye bajo una norma que no aparezca en ese listado no debe llevar el marcado CE. Sin embargo, si aparece, debe haber obligación. ¿Y cómo sabemos si el fabricante está cumpliendo o no está cumpliendo con los deberes que supone que tenga el marcado CE ese producto o no? Pues exigiendo la declaración de prestaciones. Y es que como veremos luego más adelante, el propio reglamento establece que el fabricante debe, es un deber también, emitir una declaración de prestaciones para que haya marcado CE. Entonces, marcado CE y declaración de prestaciones siempre van de la mano. Si el fabricante ha emitido una declaración de prestaciones, entonces ya estará asumiendo la responsabilidad de las prestaciones que está declarando y podrá colocar el marcado CE. Si no, no. Y luego veremos qué conlleva ello, ¿no? Y esto estaría muy bien para lo que son productos, pero ¿qué hacemos con los sistemas? Porque en un sistema SATE tenemos morteros, tenemos aislamientos, tenemos espigas, tenemos mallas, tenemos imprimaciones, tenemos acabados, hay una serie de conjunto de productos, ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas SATE, no? Bueno, pues a día de hoy los sistemas SATE no disponen de norma armonizada. Sí que es cierto que en un futuro puede que lo tenga, y habrá que ver si aparece en el listado del Diario Oficial de la Unión Europea o no, pero a día de hoy no dispone del mismo. Y aquí, en este punto, es donde entran en juego las evaluaciones técnicas europeas o los ETEs. Y es que los certificados ETE son la vía para la obtención del marcado CE para productos o kits no armonizados. La norma, el propio reglamento, cuando habla de sistemas, más que de sistemas, habla de kits. Y para aquellos que no tengan una norma armonizada, contempla, como veremos a continuación, la figura de los certificados ETE, que es la vía para que el fabricante pueda colocar el marcado CE. Dado que no aparece en el listado, pero no es un producto, sino un kit, el marcado es voluntario. Es decir, la obtención del ETE no es obligatoria, pero es voluntaria. Es decir, si se quiere, se puede obtener, y entonces, si se obtiene, se podrá obtener el marcado CE, ¿verdad? Esto es algo que aparece en el propio reglamento, ¿no? Donde también, textualmente sacado del mismo, la introducción en el mercado de productos de construcción cubiertos por una norma armonizada, como ya hemos visto previamente para los productos de construcción, o para los que se ha emitido una evaluación técnica europea, que es aquí donde entran en juego los certificados ETE, debe ir acompañado de una declaración de prestaciones. Es decir, es aquí donde ya contempla la figura de los ETE. Y los ETE se realizan en base a una serie de normas ya realizadas también a nivel de la Unión Europea, ¿no? Es decir, son comunes dentro de todos los países que pertenecemos a la Unión Europea, ¿no? Que se llaman EADES, ¿no? Que son siglas en inglés, ¿no? Entonces, para que haya un ETE también es importante que previamente ya se haya redactado una EAD, como es el caso de los SATE. En el caso de los SATE, para los sistemas SATE comunes, convencionales, es decir, con acabados lisos, rugosos, ¿no? Existe una EAD, y para los sistemas con acabado cerámico, que ya hemos visto al inicio de la presentación que disponemos de uno de los mismos, hay una EAD diferente, es decir, podríamos encontrar dentro de los sistemas SATES más comunes 2 EADs diferentes. Y
En este punto también podemos preguntarnos, ¿no?, ¿por qué es relevante el ETE o el certificado ETE en un sistema SATE, ¿no? Y la respuesta, volvemos un poco a lo que hemos comentado en la diapositiva anterior, ¿no?, y la tenemos en esta misma diapositiva, y es que debe ir acompañada de una declaración de prestaciones. Es decir, la propia norma está diciendo que si hay norma armonizada o si hay ETE, entonces debe ir acompañada de una declaración de prestaciones, y la declaración de prestaciones es la que conlleva una serie de obligaciones para el fabricante. Entonces, eso es lo verdaderamente relevante. Siempre que haya un certificado ETE, tendréis que exigir, o se debería poder exigir, una declaración de prestaciones, ya que si no, no se está cumpliendo con la obligación que marca el reglamento. No se le puede exigir un ETE a un SATE, pero si existe, si hay un fabricante, ¿no?, que dispone del mismo y lo entrega, debe disponer de una serie de documentación que ahora veremos y que se le obliga a que la tenga. Por eso es relevante, ¿no? La pregunta en este caso es qué conlleva el marcado CE y la declaración de prestaciones para el fabricante, ¿no? Y es lo que vamos a ver. En el propio reglamento, en el anexo 5, establece lo que se denomina también una evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, que normalmente se suele ver por las siglas EVCP, ¿no? Y en este anexo se establecen una serie de niveles de evaluación, niveles que se denominan de la siguiente manera: sistema 1, 1 más, 2 más, 3 y 4. Son diferentes niveles en función de las exigencias que se le exigen al fabricante, ¿no? En el apartado de los sistemas SATE se deben evaluar y verificar bajo el sistema 2 más, perdón. Y eso conlleva una serie de obligaciones para el fabricante. ¿Cuáles son esas obligaciones? Bueno, en primer lugar, evaluar las prestaciones, que para eso está la declaración, realizar lo que se suele conocer por siglas CPF, que es un control de producción en fábrica, que es uno de los aspectos más relevantes, y por supuesto llevar a cabo ensayo de muestras, ¿no? Y lo verdaderamente relevante en este caso es que el control de producción en fábrica hay una auditoría por un organismo externo que tiene que, en un momento inicial, asegurarse de que se lleva a cabo ese control de producción en fábrica, pero no solo eso, sino que también exige y obliga a que haya una evaluación permanente de ese control de producción en fábrica y que esa evaluación sea anual. Es decir, hay un organismo externo, una auditoría, que anualmente tiene que ir al fabricante para asegurarse que en fábrica, durante la fabricación de esos productos, se está llevando un control de la producción. Y esto es lo que conlleva el que el sistemista emita la declaración de prestaciones. Pero claro, para que la emita, es decir, si hay el certificado ETE, ya le obliga también a que haya la declaración de prestaciones. Y es en este punto donde, bajo nuestra experiencia, en algún momento nos encontramos con ETEs de diversos actores del mercado, sean fabricantes o no sean fabricantes. Evidentemente hay algunos fabricantes que disponen de todo ello, por supuesto no hay ningún tipo de inconveniente, pero nos hemos encontrado con que hay ETEs que muchas veces no vienen acompañadas de declaración de prestaciones. Y no vienen precisamente porque la declaración de prestaciones conlleva esta serie de obligaciones que evidentemente son un coste y conllevan una serie de un trabajo que tiene que asumir el fabricante, ¿no? En nuestro caso, como veremos a continuación, tenemos, por supuesto, ese certificado de control de producción en fábrica y al final, en definitiva, es una de las maneras de asegurarnos de que las prestaciones del sistema, las prestaciones evaluadas del sistema en su puesta en obra y que éstas se mantienen en el tiempo. Es decir, es la manera en la cual nos aseguramos de que las prestaciones que se han ensayado en el ETE se están supervisando en la producción y fabricación de esos productos antes de su puesta en obra. Por eso es importante un certificado ETE y por eso es importante exigir también el control de producción en fábrica, ya que esta documentación también es exigible. Entonces, bueno, a lo mejor somos conscientes que a veces hablar de escuchar todo esto muchas veces puede resultar algo abrumador, ¿no? Hemos intentado simplificarlo lo máximo posible, pero podríamos quedarnos con las siguientes ideas clave, ¿no? Que hay un reglamento, que es el que regula el marcado CE y bajo el cual hay una serie de normas armonizadas que están orientadas principalmente a productos individuales, ¿no? Y que es obligatorio solo para alguna serie de productos. ¿Para cuáles? Para aquellos que aparecen en el listado. Y que luego, por otro lado, el propio reglamento establece las evaluaciones técnicas europeas, los ETE, que tienen carácter voluntario, que no son obligatorias, y que es bajo la cual se engloban los sistemas SATE. Entonces, en este punto, ¿cuáles son las ideas clave que nos tenemos que quedar? En un sistema SATE, siempre que haya un certificado ETE, hay obligación de que haya marcado CE. Para que haya marcado CE, hay obligación, como hemos visto,
de que se emita una declaración de prestaciones. ¿Y qué conlleva emitir una declaración de prestaciones? Si hay declaración de prestaciones, hay obligación de realizar un control de producción en fábrica que es auditado por un organismo externo con un periodo anual. Esto es lo que conlleva principalmente que haya un certificado ETE en un sistema SATE. Y esto es un poco lo que nos asegura que las prestaciones del sistema se mantienen en su puesta en obra. En nuestro caso, por supuesto, tenemos 4 sistemas, tenemos 4 declaraciones de prestaciones, una por cada sistema, y luego, por otro lado, los certificados de producción, de control de producción en fábrica, que aunque únicamente veamos 3 certificados, es porque uno de ellos ya engloba 2 sistemas, que es este que vemos aquí, ¿no? Donde vemos que está el sistema Base L y el Organic, ¿no? Con lo cual en este certificado estarían 2 sistemas, el tercer sistema aquí y en el cuarto sistema aquí, ¿no? Y disculpadme, no sé dónde está la botella de agua. Aquí. Entonces, volviendo un poco a la diapositiva que hemos visto al inicio de la presentación, disponemos, por supuesto, de 4 sistemas con 4 certificados ETE y podemos decir que cada uno tiene su correspondiente marcado CE porque, por supuesto, disponemos tanto del marcado CE como de la declaración de prestaciones y el control de producción de fábrica auditado, ¿no? Y es importante que sepáis, y es uno de la información clave que queremos transmitir hoy, que toda esta documentación es exigible. Es decir, no solo es exigible el ETE, es exigible la declaración de prestaciones y es exigible, es un documento que se puede pedir y que el fabricante debe facilitar, el control de producción en fábrica. Por supuesto, siempre que haya ETE. Y esto sería un poco lo relacionado con los sistemas. Pero ¿qué pasa con los productos también que componen el sistema SATE, ¿no? Y es un poco en lo que vamos a entrar ahora, ¿no? En nuestro caso también cada componente dentro del sistema también dispone de marcado CE. Y es un poco lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Volvemos un poco al inicio de la presentación, donde vemos todas las capas de las que está compuesto un sistema SATE, ¿no? Tendríamos el adhesivo, el aislamiento, la fijación, el refuerzo, la malla y el acabado, principalmente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tenemos una serie de productos dentro de cada capa, que son los que vemos aquí representados, ¿no? Tenemos 3 morteros para el pegado, ¿no? Tenemos dentro de nuestros certificados ETE 3 tipos de materiales aislantes, EPS blanco, grafitado o lanas, lanas minerales, lanas de roca principalmente. Espigas, que pueden ser de 2 tipos, de golpeo o de tornillo, ¿no? En nuestro caso el fabricante de las espigas es Jot, que es un fabricante también alemán, y que las espigas de tornillo pueden ir acompañadas de tapas aislantes que, bueno, eliminan el posible puente térmico que pueda suponer la propia espiga. Para el refuerzo tendríamos 4 productos, los 3 que ya disponemos para el adhesivo, más el revoco que hemos comentado también para el sistema orgánico, que es un producto que está libre de cemento. Pongo mortero porque no se puede considerar un mortero como tal. 3 mallas, ¿no? En función del gramaje, de 160 gramos, de 200 gramos y de 330. La primera es un poco la del sistema convencional, la de 200 gramos es la que utilizaríamos para el sistema cerámico y la de 330 es un poco para zonas susceptibles de impacto, ¿no? Y luego los acabados, ¿no? Que por un lado estarían los revocos acrílicos convencionales, los revocos al siloxano, que son productos de una mayor calidad que los revocos acrílicos. En nuestro caso los dispondríamos en diferentes granulometrías, ¿no? Cuando vemos aquí la nomenclatura 0, 7, 10 y 15 o 0, 3, 0, 7, 10, 15 y loto, la numeración es en función del grueso, ¿no? Cuanto mayor es el número, más grueso es el producto, siendo el mayor 15, que se correspondería a 1,5 milímetros, perdón. Y luego el acabado loto, que es un producto con una capacidad autolimpiable. Y luego, por otro lado, también dispondríamos de pinturas lisas, que es nuestra gama beta, y las cerámicas, por supuesto, de modo resumido, ¿no? ¿Y cuál es la nomenclatura? O sea, cuál es la normativa que aplica a cada uno de estos productos, ¿no? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Por un lado tendríamos los morteros en base cemento, que en nuestro caso, por supuesto, tienen marcado CE, y en este caso es obligatorio, ya que la norma, que es la 998-1, sí aparece en el listado del Diario Oficial de la Unión Europea.
En el tema de los aislamientos, nosotros por supuesto siempre exigimos que los paneles aislantes que nos faciliten la declaración de prestaciones y el posible control de producción en fábrica que pueda suponer. Por supuesto, los EPS se realizan en base a la 13163 y las LANAs en base a la 13162 y las dos aparecen en el listado del Diario Oficial de la Unión Europea, con lo cual también tienen obligación de tener la declaración de prestaciones. Las espigas en este caso no disponen de norma armonizada. En nuestro caso, las espigas que disponemos y que distribuimos del fabricante ESJOT sí tienen el marcado CE y lo tienen vía ETE, al igual que los sistemas en su conjunto, ya que para ello también hay una norma EAD bajo la cual se puede emitir el ETE. Y en este caso también es voluntario que lo dispongan, en nuestro caso lo tiene. En el tema de los refuerzos, tendríamos los tres mismos productos que en el adhesivo, con lo cual ya hemos comentado que los morteros van en base a la 998/1 y luego estaría el revoco plástico, el producto libre de cemento, que va bajo otra norma que también aparece en el listado del Diario Oficial de la Unión Europea y por lo tanto este tipo de productos también tienen obligación de tener el marcado CE y por supuesto de que haya declaración de prestaciones. El tema de la malla es un caso, sí, bueno, es el mismo caso que el tema de las espigas, ¿no? No tienen norma armonizada, el marcado es la obtención del ETE es voluntario, en nuestro caso sí disponen porque también hay una norma EAD para ello y por lo tanto tiene el correspondiente marcado CE, ¿no? Y luego por último estarían los acabados, lo que sería la gama granocril y las cerámicas, ¿no? Donde también van bajo dos normas, que la 15824 y la 14441 para la 14411 para las cerámicas, que también son dos normas que aparecen en el listado y también tienen obligación de tener el marcado CE, ¿no? Sin embargo, y nos viene muy bien esta diapositiva para explicar esa tipología de producto que también hemos comentado al inicio de la presentación, de posibles productos que puede que tengan norma armonizada, pero que no aparezcan en el listado, ¿no? Y es que disponemos aquí de las pinturas. Y es que las pinturas son una tipología de producto que tienen su propia norma armonizada, pero que no aparece en el listado del Diario Oficial de la Unión Europea. Y por ello, las pinturas, siempre que sean decorativas, no solo no tienen obligación, sino que no deben llevar el marcado CE. Es posible que en alguna ocasión nos hayamos encontrado con pinturas que tienen el marcado CE, pero puede ser porque sean por otros motivos. Pueden ser pinturas a lo mejor anticarbonatación para proteger el hormigón. Esas van bajo otra norma que no es la 1062 y entonces sí que se puede colocar el marcado CE, pero porque el uso es diferente, no es decorativo. En el tema de las pinturas decorativas de un sistema SATE o de una fachada en general, no deben llevar marcado CE porque no aparecen en el listado. Y nos viene muy bien porque es la única tipología de producto que no aparece en el listado. Y bueno, pues ahora a continuación vamos a ir viendo un poco producto por producto cuál es la información que podemos encontrar en sus correspondientes marcados CE y la compararemos con lo que verdaderamente es relevante o lo que verdaderamente es exigible en un sistema SATE. Y ahora vamos a comenzar con los morteros, ¿no? Que es, bueno, luego se repetirá un poco en la capa de refuerzo, ¿no? Los morteros se clasifican en base a la 998/1, que ya hemos comentado, que es obligatorio, y habitualmente los habréis visto acompañar de una serie de nomenclaturas que, bueno, las que aquí proyectamos son las correspondientes a nuestros productos, ¿no? Y que en alguna ocasión, si habéis investigado, pues a lo mejor conocéis su significado, pero si no, bueno, pues lo vemos aquí brevemente, ¿no? Las primeras siglas corresponden un poco al tipo de uso del producto, ¿no? GP sería mortero para uso corriente, LW, que vemos que tenemos dos, significa que es un mortero ligero, para lo cual tiene que cumplir un cierto requisito. Y luego están los morteros coloreados, que pueden ser los morteros, posibles morteros monocapa, aunque bueno, los monocapas tienen su propia nomenclatura, morteros para renovación y morteros para aislamiento térmico, ¿no? Cada uno con sus requisitos. Luego, por otro lado, tendríamos la nomenclatura CS, que un poco habla de la resistencia a compresión del producto, algo que para un enlucido tampoco es realmente una característica muy necesaria, ¿no? Realmente la resistencia a compresión suele ser más exigible para morteros de albañilería, para levante de fábricas principalmente. Y bueno, se clasifican en base a la resistencia a compresión,
que es un poco los valores que aquí se muestran, y por último en base a la posible impermeabilidad del producto, ¿no? Que es un poco la absorción de agua, ¿no? Donde W0 significa que no se ha especificado la absorción de agua del producto, y luego W1 y W2 en función de si es más o menos impermeable, ¿no? Siendo W2 un mortero más impermeable, o la categoría más impermeable para este tipo de productos, ¿no? Y en nuestro caso todos disponen del W2, ¿no? Con lo cual aquí ya nos podemos ver, cuando vemos la clasificación según la norma de un mortero, ya nos podemos hacer cierta idea de eso es un producto que resiste bien a compresión, cuál es un poco el posible uso que se le puede dar a ese producto y si es más o menos impermeable, ¿no? Y además de esto se ensaya otra serie de características, ¿no? Que son un poco las que vemos aquí reflejadas, ¿no? Se ensaya, por supuesto, la reacción al fuego, aunque lo habitual en un mortero, al estar basado en cemento, es que sea una buena reacción al fuego. Permeabilidad al vapor de agua, que lo mismo, los morteros normalmente suelen ser materiales porosos y por lo general podrán ser algo más o algo menos transpirables o permeables al vapor de agua, pero podríamos considerarlos, coloquialmente hablando, todos bastante transpirables. La adhesión, que se suele colocar en base al hormigón, y por último la conductividad, ¿no? Que, bueno, que sí que es cierto que los morteros hoy en día, si lo comparamos con los aislamientos que hay en el mercado, pues bueno, las resistencias térmicas no suelen ser tampoco muy elevadas. Y esto es un poco la información principal que podríamos encontrar en una declaración de prestaciones de un mortero en base cemento, ¿no? Pero ¿qué es lo relevante en un sistema SATE, ¿no? Pues lo relevante en un sistema SATE y uno de los puntos más críticos en el cual debemos fijarnos es la adherencia sobre el EPS o sobre la lana. Hemos puesto EPS, pero bueno, es el mismo valor exigible para la lana, ¿no? Y es que la norma del SATE, es decir, la EAD del SATE, exige un valor mayor a 0,08 Newton milímetro cuadrado o megapascales, ¿no? Puede ser que este valor no nos diga mucho, pero es uno de los requisitos que le podemos exigir a un mortero, ¿no? Evidentemente, si hay un ETE, significa que ya lo ha pasado y por lo tanto cumplirá este valor. Pero dado que el ETE es voluntario, si nos proponen un producto que no nos podemos asegurar que si cumple o no cumple este valor, este es uno de los apartados que verdaderamente podrá ser exigible, ¿no? Como vemos aquí y como veremos al final de la presentación, desgranando un poco la información que encontramos en los certificados ETE, los ensayos que se realizan son entre el adhesivo y el aislante y entre el aislante y la capa base, ¿no? Es decir, tanto en el pegado como en el refuerzo con el aislante. Y en nuestro caso, dentro de nuestro certificado ETE, el resultado fue rotura cohesiva en el aislante, que a lo mejor esto no nos dice gran cosa, pero lo importante es que en ningún caso se llegó a despegar el mortero, ¿no? Y para ello tenemos esta imagen, por ejemplo, esta imagen que puede ser bastante representativa, donde vemos que al hacer la extracción de la capa base con respecto al aislante, la superficie de arrancamiento del poliestireno expandido fue del 100% en todas las muestras que se realizaron. En este caso, la norma puede llegar a permitir que haya ciertas calvas, por decirlo de alguna manera, y que aun y todo cumpla ese parámetro. En nuestro caso, fue una rotura del 100%. Esto es uno de los aspectos, para un mortero adhesivo es uno de los aspectos verdaderamente relevantes dentro de un sistema SATE. ¿Qué podemos exigirle también a los paneles de aislamiento térmico, ¿no? Como hemos visto, los que son de poliestireno expandido van sobre una norma, los de lana van bajo otra, y lo habitual en las declaraciones de prestaciones, no vamos a entrar tampoco mucho en ello, pero evidentemente el valor clave es la conductividad térmica, con la cual luego podemos calcular la resistencia térmica, ¿no? Es el parámetro más relevante, evidentemente, que le podemos exigir a un aislamiento térmico, ¿no? ¿Qué información nos puede venir dentro de la declaración de prestaciones? Pues, las dimensiones, el espesor, la planeidad, posibles desviaciones admisibles dentro de las dimensiones y de la planeidad, la reacción al fuego, por supuesto, también, uno de los parámetros más relevantes, ¿no? Estabilidad dimensional y también otro parámetro bastante relevante, el tema de la absorción de agua, ¿no? Ahora mismo no vamos a entrar en estos apartados, pero al final de la presentación veremos también qué información encontramos en un certificado ETE y podremos ver a qué tipo de ensayos se somete un sistema SATE y podremos hacernos una idea lo relevante o no de este tipo de parámetros. Pero ¿qué es lo verdaderamente exigible para un aislamiento térmico según la norma del SATE? Según la EAD, que es, como hemos comentado, es en base a la cual se realizan los certificados ETE, lo exigible para unos aislamientos térmicos
son estos 3 parámetros en base a estos 3 ensayos, ¿no? Resistencia a la tracción perpendicular, es decir, resistencia a tracción del aislamiento. Colocamos una plancha, la pegamos al aislamiento y tiramos a tracción. Tiene que superar este parámetro. Y luego la resistencia cortante, ¿no? Que se mide en base a 2 parámetros, resistencia y módulo, ¿no? Y tiene que superar estos 2 valores, ¿no? Mediante esta exigencia, por ejemplo, cuando nos proponen un aislamiento térmico, como pueda ser un EPS principalmente, dentro de la declaración de prestaciones nos hemos encontrado en alguna ocasión que son parámetros que no vienen incluidos, ¿no? Entonces nosotros, para poder decir si ese aislamiento, ese EPS, entra dentro de lo que nosotros tenemos ensayado, siempre exigimos estos parámetros, ya que si no nos los facilitan, diremos, pues este aislamiento térmico no cumple con nuestro certificado ETI, por lo tanto, no va acorde con lo que tenemos ensayado. Así que esto es lo verdaderamente exigible para paneles principalmente, bueno, para paneles de aislamiento, pero principalmente paneles de EPS. Luego el tema de las fijaciones. El tema de las fijaciones sí que es cierto que hemos visto que tienen su propia EAD y tienen su propio certificado ETE, y dentro de un sistema SATE lo más relevante, tampoco tiene mucho interés, lo más relevante son las especificaciones de la arandela, ¿no? A la cual se le exigen una serie de parámetros como puede ser el diámetro, la capacidad portante y la rigidez, ¿no? Son parámetros que tienen que cumplir las arandelas, que es la parte superior de las espigas que vemos aquí, ¿no? Y luego, por otro lado, estaría la capacidad portante de las espigas en sí mismas, ¿no? Pero eso al final dependerá del tipo de espiga que elijamos y del soporte que tengamos. No será lo mismo un hormigón que una fábrica de ladrillo hueco, que un soporte de chapa, que un soporte de madera. Entonces, bueno, no vamos a entrar en ello, pero es uno de los parámetros que sí que se ensaya en su propia norma y en su propio certificado ETE. ¿Y qué disponemos? Bueno, lo que hemos comentado al inicio, ¿no? 2 tipos de espigas de golpeo, de tornillo, y las de tornillo, que son las 2 que vemos aquí a mano derecha, ¿no? En función del uso. Por un lado tendríamos esta, que es para soportes macizos o huecos, y luego por otro lado tendríamos la de rosca, que es para soportes de chapa o de madera, que son las que permiten que se puedan colocar tapas aislantes. Si seguimos avanzando en el sistema, nos encontraríamos con la capa de refuerzo, ¿no? Que por supuesto el parámetro exigible es muy similar al del adhesivo, ¿no? La adherencia sobre el material aislante, ¿no? Que tiene que ser superior a 0,08 Nm², ¿no? Que por supuesto es uno de los ensayos que aparece en el certificado y que, como veremos hacia la parte final de la presentación, es un ensayo que se realiza tras los ciclos hidrodérmicos, que es un ensayo bastante exigente, y que en nuestro caso también el resultado fue exactamente el mismo, ¿no? Que en ningún caso se despegó el adhesivo o el mortero sobre el aislamiento en este caso, ¿no? Y ya veremos luego en qué consiste este ensayo tras ciclos hidrotérmicos. El tema de la malla. El tema de la malla, a las mallas principalmente tenemos que tener en cuenta que se suelen colocar embutidas en morteros, y los morteros por lo general suelen disponer de un pH alto, o lo que se suelen denominar en un medio alcalino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y precisamente es uno de los aspectos más relevantes, ¿no? Tienen que tener una resistencia antialcalina, y para ello el ensayo que se realiza es sumergirlas, una inmersión, en una solución con un pH alto, ¿no? Entonces, después de esa inmersión, a la cual evidentemente le estamos intentando deteriorar lo máximo posible la malla, pues tenemos que tener un valor mínimo de 20 Nm o superior al 50% al valor inicial, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo algo más visual, en nuestro caso la malla de 160 tiene una resistencia a tracción inicial de 36, con lo cual después del envejecimiento como mínimo tiene que ser de 20, es decir, el 50% sería 18, pero el valor exigible es de 20. En el caso de la malla 330, el valor inicial es de 50, el 50% sería 25 y mínimo 20, pero claro, dado que 25 es mayor que 20, el valor mínimo exigible es el de 25 Nm y no el de 20. Entonces, bueno, pues tendremos que ver cuál de estos dos valores es el mayor. Y por último, tendríamos los acabados, ¿no? Que como hemos visto, solamente los revocos pétreos, acrílicos, por decirlo de alguna manera, se realizan en base a normas armonizadas, en este caso la 15824, ¿no? ¿Y qué información podemos encontrar en esta norma, ¿no? Principalmente permeabilidades, transpirabilidades, por decirlo de alguna manera, impermeabilidades al agua, es decir, absorciones de agua, adherencia, conductividad y reacción al fuego, ¿no?
Normalmente en la declaración de prestaciones veremos esta serie de nomenclaturas. Dentro de la permeabilidad veremos V1, V2, esto es una pequeña rata, o no W, sino V3. Y V1 serían productos muy transpirables, V3 serían productos menos transpirables. En el tema de la absorción o impermeabilidad del acabado, tendríamos también que V3 sería el más impermeable y W1 sería el menos impermeable. Adherencia, que tiene que ser como mínimo de 0,3 megapascales. Vemos que, por ejemplo, es muy superior a la que podríamos encontrar en un mortero con respecto a un aislamiento. La conductividad, que ni siquiera he puesto el parámetro porque al final estamos hablando de espesores de milímetros, con lo cual podría ser prácticamente irrelevante la resistencia térmica. Y luego la reacción al fuego, que sí que es cierto que lo habitual en el tema de los revocos de sistemas SAT es que ronden una clasificación B o A2. Y una vez visto un poco qué podemos encontrar en las declaraciones de prestaciones de los productos a nivel individual y qué es un poco lo relevante dentro de un sistema SAT, vamos a ver un poco también qué información podemos encontrar en un certificado ET, ¿no? En primer lugar, se hace un ensayo de reacción al fuego del sistema en su conjunto, ¿no? Esa clasificación se realiza en base a las conocidas euroclases, ¿no? Las clasificaciones BS2D3, CS1D0, bueno, las correspondientes, ¿no? Y para ello se realiza un ensayo que comúnmente se le conoce como el SBI, que son sus siglas en inglés, y que lo que hace es simular un objeto ardiendo en una esquina de una habitación, ¿no? Entonces, bueno, se realiza este ensayo y en base a los resultados de este ensayo se clasifica en relación a una euroclase, ¿no? Y eso es un poco lo que también nos puede dar el posible uso de ese sistema en función a la normativa del código técnico, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Absorciones de agua, ¿no? Del sistema. Para ello, ¿qué se realiza? Se sella bien los cantos del sistema para que evidentemente la posible absorción de agua sea únicamente a través de la capa de acabado, ¿no? Se realiza 24 horas de inmersión en agua, después se saca, se realizan 24 horas de secado, se repite este ciclo durante 3 veces y se realizan 2 tipos de mediciones, después de 1 hora de secado y después de 24 horas de secado después de haber realizado los 3 ciclos. Estas 2 mediciones, después de 1 hora y después de 24 horas, es información que encontramos en un certificado ET. Comportamiento hidrotérmico. Lo hemos visto anteriormente cuando hemos hablado de las capas de refuerzo, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en dos ciclos, por decirlo de alguna manera. Ciclos de calor-lluvia, ciclos de calor-frío. En los ciclos de calor-lluvia, en una primera instancia, se somete al sistema a un aumento de temperatura hasta 70 grados, un proceso que lleva aproximadamente 1 hora, se mantiene en esa temperatura durante aproximadamente 2 horas, se pulveriza agua durante la próxima siguiente hora y luego se deja que se drene ese agua o se seque durante aproximadamente 2 horas y se realizan 80 ciclos de estos 80 ciclos de estos pasos mencionados. Después, esa misma muestra, a la cual ya se le ha sometido a estos 80 ciclos, se deja 48 horas a temperatura ambiente y se repite y se comienzan con los ciclos de calor-frío, para lo cual también se aumenta a 50 grados a lo largo de 1 hora esa muestra, se mantiene durante 7 horas y luego durante las próximas 2 horas se realiza un cambio de temperatura de 50 a menos 20 grados y se mantiene a menos 20 durante 14 horas y se repite este ciclo 14 veces. El ensayo de adherencia de la capa de refuerzo sobre el aislamiento se realiza después de que el sistema haya sufrido todo esto. Entonces, es uno de los apartados más relevantes, porque después de haber le hecho una puñeta importante al sistema es cuando nos tenemos que asegurar de que sigue cumpliendo una serie de prestaciones. ¿Qué más podemos encontrar? Resistencia al impacto. Disculpadme. Resistencia al impacto. ¿Qué tipo de ensayos se realizan? En primer lugar, se realizan 2 tipos de impacto, de 2 bolas de acero, una de 1 kilo y otra de medio kilo, a diferentes alturas, y en función de los resultados obtenidos se clasifica el sistema en 3 categorías, ¿no? En función del daño causado en el sistema. La categoría de mayor clasificación sería donde no ha habido prácticamente ningún deterioro, y si ha habido deterioro, pues tendrá una clasificación peor. Principalmente, en función del gramaje de la malla que utilizamos, se suele mejorar la categoría. Permeabilidad al vapor de agua.
se ensaya principalmente la capa de refuerzo y el acabado, ya que los paneles aislantes normalmente ya suelen tener su propio ensayo de transpirabilidad y ya podremos calcular el valor correspondiente, ¿no? Entonces, principalmente cuando tenemos aislamientos plásticos, tiene que ser menor que una SD, que es el espesor de aire equivalente, de 2 metros, y para aislamientos minerales, de lana principalmente, menor de 1 metro. Y luego las adherencias que hemos comentado, ¿no? Se hacen ensayos de adherencia de la capa base y del aislamiento, entre el adhesivo y el sustrato, es decir, este apartado sí que no lo hemos mencionado anteriormente, entre el adhesivo y el soporte sobre el que lo aplicamos, y entre el adhesivo y el material aislante, ¿no? Y se realizan también 3 mediciones. Se realizan en un estado inicial y después de sumergirlo en agua durante 2 días, ¿no? Se hace una primera medición después de 2 horas de secado y se hace una segunda medición después de 7 días de secado. Con lo cual, estos 3 parámetros también son información que encontraremos en un certificado ET. Y por último, lo que hemos comentado, ¿no? Adherencia tras envejecimiento, que es la adherencia del refuerzo más el acabado después de los ciclos higrotérmicos. Esto es principalmente lo que podemos encontrar en un ET y esto es lo que se ensaya a un sistema SATE y por eso muchas veces es relevante exigirlo y asegurarse de que el fabricante lo cumple. Y bueno, para ir finalizando, no sé qué hora es, son casi la 1:05, vamos a comentar también un poco el apartado muy brevemente de los certificados medioambientales, ¿no? Donde a día de hoy está un poco en boca de todos los diferentes sellos a nivel de edificio que podemos encontrar, donde está el certificado verde, BREEAM, WELL, LEED, y para los cuales muchas veces los sellos a nivel de producto, que son un tipo de ecoetiquetas o etiquetado ecológico, que son las EPDs, principalmente las declaraciones ambientales de producto, muchas veces dan una serie de puntos en este tipo de sellos, ¿no? ¿Y en qué se basan este tipo de declaraciones ambientales? Bueno, principalmente se realiza mediante una verificación externa, ¿no? Y da información medioambiental de los productos, ¿no? Y se centra principalmente en un análisis en el ciclo de vida, que el análisis del ciclo de vida se divide en una serie de etapas que ya vienen definidas, ¿no? Aquí he puesto algunas de ellas, no todas, donde va principalmente, para que nos hagamos una idea, desde el procesado de las materias primas, el transporte de las mismas al fabricante, la fabricación y después de la puesta en obra de los productos, la demolición, el procesado del residuo y el potencial de reciclaje. Es decir, hay una serie de etapas y en cada etapa se miden los impactos medioambientales de los productos o del sistema, ¿no? Y en nuestro caso disponemos de declaraciones ambientales o EPDs a nivel de producto, tanto para la gama de morteros de los sistemas SATE como para la gama de los acabados. Y por otro lado, paralelamente, también disponemos de 2 EPDs a nivel de sistema en su conjunto, que han sido llevadas a cabo por ANFAPA, con la colaboración de algunos de los asociados, entre los cuales nos encontramos, y disponemos esa declaración ambiental de producto tanto para el sistema Base-E, que es el sistema basado en paneles de EPS o de poliestireno expandido, y los paneles de lana. Y ya para ir finalizando, el área privada, comentar un poco toda la documentación que hemos visto anteriormente, ¿no? Esta es un poco la imagen que podemos encontrarnos si accedemos a nuestra área privada y disponemos, pues, por supuesto, las partidas descriptivas en formato tanto Presto como BC3 como Excel. El formato BC3 es el que nos permitirá utilizar otro tipo de software de presupuestos que no sea Presto, aunque Presto es el más habitual y es con el que nosotros hemos llevado a cabo las partidas. Detalles constructivos para todos los sistemas, son detalles genéricos, por decirlo de alguna manera, pero bueno, dentro de los servicios que ofrecemos, como hemos visto al inicio de la presentación, si tenéis algún tipo de encuentro que se sale un poco de lo habitual y que no tenemos incluido aquí, poneos en contacto con nosotros porque disponemos de un catálogo bastante amplio y seguramente sea algún tipo de encuentro que ya nos hemos encontrado anteriormente. Los certificados que hemos mencionado están disponibles en nuestra área privada, tanto los ETs de los sistemas, las EPDs que hemos mencionado y las declaraciones de prestaciones. Las declaraciones de prestaciones las declaraciones de prestaciones creo que están abiertas incluso a descarga sin acceder al área privada, tanto de los productos como de los sistemas. Sí que es cierto que en este caso no está incluido el certificado de producción en fábrica, pero si os ponéis en contacto con nosotros os lo podríamos facilitar, no hay ningún inconveniente. Y un documento también que nos parece bastante importante es el pliego de condiciones, donde tenemos un pliego de condiciones para los
para los sistemas con acabado lisos o continuos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los más convencionales, y luego un pliego de condiciones independiente para el sistema cerámico, ¿no? Donde describimos qué es lo que incluye cada sistema, cómo tienen que encontrarse el soporte, procedimientos de aplicación, y donde también es relevante que nos parece importante, bueno, este es un poco el índice que podemos encontrar, pero nos parece también relevante que aquí tenemos incluido toda la nomenclatura de la normativa que hemos ido viendo en el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la EAD de los sistemas SATE. Antiguamente era la ETAG, aunque la ETAG pues ya no se basa únicamente siempre en la EAD. Los morteros, la 998, los paneles de PS. Sí que es cierto que este pantallazo está sacado únicamente de los sistemas, no es del sistema cerámico, con lo cual aquí no encontramos la norma de los cerámicos, pero sí no aparecería. Y vemos pues, la norma de los EPS, la norma de las lanas, la EAD correspondiente de las espigas, la EAD correspondiente de la malla y la norma de los revocos. Y por último, hemos incluido también un nuevo apartado, que son los que también, unido un poco con la oficina de rehabilitación, con la cual colaboramos dentro del Colegio de Arquitectos, de Arquitectos Técnicos, perdón, de Madrid. Dentro de los requisitos de las actuaciones para acceder a los fondos Next Generation se exige que las actuaciones cumplan con los principios de NSH, que son principios definidos a nivel europeo para no causar un perjuicio al medio ambiente, y que también se exige que las actuaciones cumplan la norma ISO 28887, que habla un poco de circularidad. Bueno, pues hemos realizado dos anexos, un poco justificando estas dos exigencias que se exigen en el Real Decreto para este tipo de actuaciones como una posible ayuda de cara a que no haya ningún tipo de conveniente a la hora de solicitar las ayudas. Y bueno, no sé si a lo mejor nos hemos quedado un poco cortos, es la una ya, pero con esto sería todo. Espero que haya sido de utilidad. Vamos a estar aquí un rato para poder responder a cualquier tipo de duda o consulta que tengáis. Recordaros de nuevo el cuestionario, por favor. Sería de utilidad que nos comentarais si os ha parecido útil el contenido y qué posibles propuestas podríais tener para el futuro. Y muchas gracias por vuestra asistencia y el interés. Bueno, y por supuesto si hay preguntas, claro. A ver, lo primero que has dicho, de morteros si no el soporte, antes de la ley. Sí. Cuéntanos ventajas e inconvenientes. Repite, perdón, no te entiendo la pregunta. Has comentado al principio que se ha preguntado muchas veces si es necesario poner morteros de regulación sobre la capa de soporte antes de meter en la ley. Nosotros siempre lo vamos a recomendar. Tenemos que tener en cuenta que al final los morteros tienen un espesor máximo de aplicación, con lo cual siempre que tengamos ya no posibles desniveles, sino faltas de planimetría superiores a lo mejor a 1,5 cm, 2 centímetros, es posible que a lo mejor sea un espesor para el cual el mortero normalmente no esté pensado para que se apliquen ese tipo de espesores. Entonces sí que es cierto que posibles desniveles podamos absorberlos, pero siempre que tengamos faltas de planimetría, te diría superiores a 1,5 cm, 2 centímetros, la recomendación siempre será enfoscar y regularizar el soporte. Y más en el SATE cerámico, porque en el SATE cerámico es súper importante que el pegado se realice en el 100% de la placa. Y para realizar el pegado en el 100% de la placa tenemos que extender el mortero con llana dentada. Y cuando lo extendemos con llana dentada y lo pegamos, estamos obteniendo un espesor solamente de 5 milímetros. Con lo cual, en ese caso, para cumplir esos 5 milímetros y asegurarnos de que está pegado en el 100% de la placa, será exigible regularizar el soporte. Pues nada, si no, lo dicho, estaremos por aquí un rato más y si no, pues ya tenéis nuestro contacto y encantados de atenderos.